Amados hermanos, buenos días tengan todos ustedes. Deseo que hayan amanecido con un descanso completo para poder estar dispuesto el día de hoy a adorar al Dios creador del cielo y de la tierra. Yo les pido que prepare su corazón. Hoy es domingo y es un culto de adoración a Dios. Así que vamos a orar primero dándole gracias a Dios porque nos permite un día más de vida. Después oremos para poder reconocer que nos hemos equivocado a lo largo de la semana, que hemos sido débiles tal vez en alguna área de nuestras vidas en donde hemos ofendido a Dios. Así que oremos, hermanos, para que Dios prepare nuestros corazones y podamos seguir adelante en la edificación de nuestras almas, para poder descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y para la vida de nuestras esposas y de nuestros hijos, y también para la vida de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Así que juntos vamos a seguir adelante, juntos vamos a salir adelante de esta pandemia, y ahora solo lo que necesitamos es pedirle a Dios, orar a Dios, para que Él sea con cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y prepare su corazón. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias por la vida, Señor, gracias porque podemos mover nuestros cuerpos y gracias porque nos sigues manteniendo unidos como familia, Señor, aún en medio de este confinamiento que todavía continúa, Señor, para poder seguir adelante en el plan que tú tienes para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Así que te pedimos perdón por las faltas, Señor, que hemos cometido en contra de ti y que te han ofendido, Señor. Te pido que restaures nuestra relación contigo, que derrames de tu gracia para poder estar en plena comunión y que no haya estorbo a tu palabra y que la podamos recibir como en tierra fértil para que cumpla el propósito con el cual tú le estarás enviando este día. Quiero poner en tus manos a mi hermano Omar, Señor, que es el instrumento que tú has elegido para predicar tu palabra. Úsalo con poder, Padre, y que esta palabra que Él tiene para nosotros pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Y bueno, ahora también preparémonos para la alabanza. Hoy tendremos dos alabanzas. El miércoles había puesto una alabanza que habla acerca de lo que hemos vivido en esta pandemia. Algunas personas me dijeron que les gustó mucho, la vamos a repetir. Y la segunda alabanza es una alabanza que también habla de cómo glorificar a Dios, se llama Sublime Gracia. Así que prepare su mente, prepare su corazón y alabemos a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Que Dios bendiga este culto de adoración a Dios. No hay teatro, cine ni conciertos para hoy. Pueblo fantasma son la escuela y la oficina. Quedarse en casa todo el día es lo de hoy. Comprar comida, hay que hacer la fila enorme. No te me acerques a Susana, hay que honrar. Los reventones son asunto del pasado. No hay pijamadas ni reuniones para bailar. Aprenderemos que lo valioso lo tenemos en casa, que la belleza, el placer y la gloria se pueden ver al abrir nuestros ojos, al contemplar el brillar de la aurora. Aprenderemos que somos débiles, locos y necios, que precisamos mirar hacia el cielo, alguien que pueda atender nuestros ruegos. Cada mañana buscando a Dios. Tanto dolor, tanto pánico en el alma, las estadísticas de muerte que hay que oír. Como si fuera una película de zombies, nos recluimos para vivir. Es el momento de aprender que no podemos salir de esta solamente a voluntad. Necesitamos del poder que hay en el cielo, que nos levante para cambiar. Aprenderemos que lo valioso lo tenemos en casa, que la belleza, el placer y la gloria se pueden ver al abrir nuestros ojos, al contemplar
Qué desperdicio sería nuestra vida si al terminar siguiéramos igual, creyendo como siempre esa mentira, que por nosotros nos podemos levantar. Aprenderemos que solo tú puedes sanar. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De mi maldad me liberó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. De mi maldad me liberó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. Cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó.
su amor que me salvó. Buenos días, amada Iglesia, Palabra de Vida. Doy gracias hoy porque Dios me permitió dar este estudio, esta predicación el día domingo, ¿sí? El día domingo y estoy muy agradecido por tener esta oportunidad. Vamos a empezar como siempre orando. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos des una mente abierta, un corazón dispuesto para escuchar las enseñanzas del día de hoy. Que tú seas el que hable, Señor, y que tú seas el que des entendimiento a toda la iglesia, Padre. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es un gusto para mí el día de hoy dar este estudio. Es un estudio que ya había escuchado, a mí me gusta mucho. Se llama Isaac, el cavador de pozos. Para que saquen su Biblia y vamos a estar en el capítulo 26 de Génesis. Entonces vamos a ir analizando versículo por versículo. Les voy a dar un momentito para que abran su Biblia. Repito, capítulo 26 del libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos a empezar a leer y vamos a ir analizando versículo por versículo. Dice, primero vamos a ver el contexto en el que sucede toda esta historia que nos dan en Génesis. Isaac en Gerar. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Bueno, aquí estamos viendo que hubo una segunda hambruna en la tierra. Entonces vamos a ubicarnos en esa época, en el desierto, donde está habiendo un hambre terrible. Y aquí se hace un traslado del pueblo de Israel por los efectos de esta hambruna. Cuando dice que van a Abimelec, y Abimelec es un título dinástico de los filisteos, porque recordarán que también Abraham tuvo que hablar con Abimelec. Entonces Abimelec era un título que tenían los filisteos. En esa época los filisteos era un grupo que navegaba, una tribu que navegaba por el mar, y se asentaron en el suroeste de Palestina. Ellos en ese momento no eran enemigos de Israel. Se vuelven enemigos de Israel en el momento que se establecen en el suroeste de Palestina. En este momento los filisteos fueron amistosos con Isaac y fueron los antepasados de los descendientes que van a ser los enemigos de Israel. Entonces están en ese contexto y se fue Isaac a buscar a Abimelec. En el número 2 dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí le está dando una instrucción muy clara, ¿no? Donde Israel debería demostrar un acto de obediencia. Le dice, no regreses a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Entonces hay dos mandatos ahí, una que no regrese a Egipto y otra que te vas a ir a la tierra que yo te diré. Entonces vemos este contexto donde hay un hambre, donde se tienen que mover, donde van a pedir, donde se acerca Isaac a Abimelec, que era un título, pues digamos que era un rey de los filisteos, y aparte se le aparece Jehová a Isaac en ese momento y le dice, no vayas a Egipto y vas a vivir en la tierra que yo te diré. En el número 3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces aquí, en el versículo 3, está hablando de la promesa que le hicieron a Abraham, ¿no? Dice, pero primero le da un mandato, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, ¿no? Y te bendeciré. En el número 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas estas son las promesas que Dios le había hecho a Abraham. El 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Aquí el número 6 es muy importante porque en todo este contexto estamos viendo que Isaac fue obediente. Habitó en esta tierra como forastero. ¿Por qué? Porque Dios le dijo.
Aquí hay un acto de obediencia precioso, ¿no? En el número 7 dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. En el 8 sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. En todos estos versículos, desde el 2 al 11, vemos un acto de obediencia, que lo mencioné antes, y otro de engaño. ¿Y por qué el engaño? Si vemos cómo Isaac está diciendo mentiras acerca de su esposa, está diciendo que es su hermana, ante los habitantes de esta tierra, que eran filisteos. Y esto es un reflejo. ¿De dónde aprendió esto Isaac? Obviamente sabemos que la mentira está mal y Dios la detesta, ¿no? Y aquí vemos por una parte la obediencia que tuvo Isaac y por otro lado la mentira. Esta mentira obviamente trae consecuencias. Pero lo importante de ver aquí es todo el contexto de lo que estaba sucediendo para el estudio que vamos a ver. Esto es nada más el contexto. ¿Esto de dónde lo aprende Isaac? Pues de su padre Abraham. Como saben ustedes, en capítulos anteriores, Abraham hizo exactamente lo mismo, diciendo exactamente lo mismo, y es una estrategia que ellos tuvieron en su mente para sobrevivir. Pero por otro lado, también en estos versículos, del 2 al 11, vemos cómo Dios confirma el pacto abrámico con 3 elementos, que son la tierra, donde les dijo que iban a estar, la descendencia que iban a tener y la bendición que Dios les estaba dando, donde le estaba diciendo, no tengas miedo, yo te protegeré. Entonces, este es el contexto en el que está. Entonces, ubíquense en ese momento, ¿no? Ya se estableció, ya lo descubrieron la mentira, Abimelec se porta bien con Isaac, y bueno, pues parece que todo va caminando muy bien, y vamos a ver ahí el versículo 12, y dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. 100 por 1. El 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces imagínense, llegar a un lugar donde Dios te provee y te da en abundancia, y aparte de todo, dice, se volvió muy poderoso, le da poder en esa tierra. Isaac estaba contentísimo con todo esto, ¿no? Y vamos a ver ahí el número 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Los filisteos le tuvieron envidia. Y el número 15, que ahí es donde vamos a empezar a ver ya el tema. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces, en todo esto que acabamos de ver, Dios bendijo los esfuerzos de Isaac, pero habla de una cosa bien importante. Isaac estaba contento, ¿no? Se nota un contentamiento por estar en ese lugar seguro y cultivar la tierra, pero fue objeto de una cosa terrible, ¿no? Terminamos en el 14 y dice, le tuvieron envidia. Y ahí es donde empieza el tema de hoy, la envidia. En el número 15 habla de que los pozos que habían abierto los criados de Abraham habían sido cegados y llenados de tierra. Cegados quiere decir que los taparon. Ahora, en ese contexto que les acabo de explicar, vamos a situarnos en el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? ¿Qué pasa con el agua? El agua era un bien precioso en el desierto. El tener un pozo era una necesidad básica para el sostenimiento y mantenimiento de la vida. Cegar un pozo o tapar un pozo de alguien, en esa época y hasta ahora también, conlleva un gran prejuicio y una grave agresión contra la persona
tribu o nación a la que se le hace. Y hasta nuestros días, hacer esto tiene consecuencias muy graves que con frecuencia terminaban en guerra. Y aquí vamos a ver lo que Isaac hizo. Entonces, cuando se dan cuenta que todos estos pozos ya están llenos de tierra, vamos a ver en el número 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Esto es muy sencillo, coloquialmente lo está corriendo. Le abrieron la puerta y le dijeron: Isaac, por favor, lárgate de aquí. ¿Por qué? Porque ya te volviste muy poderoso. Ahí está la envidia, se vuelve a manifestar la envidia. Le tapan los pozos y lo corren del lugar. En el 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Ahí vemos el primer acto de nobleza que tuvo Isaac. Isaac no se fue a la guerra, no reclamó. Isaac agarró sus cosas y se fue de allí, y dice, y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Simplemente se cambió de habitación, se cambió de casa. Esto lo podemos transportar o ponernos como ejemplo en nuestra propia vida. Cuando alguien nos tiene envidia, o cuando estamos siendo atacados por alguien o por alguna circunstancia o por un grupo, pues generalmente, no sé ustedes, hermanos, pero yo tiendo mucho a responder, ¿no? A defenderme, ¿no? Y aquí el mensaje fue completamente distinto. Obviamente a defenderme en mis fuerzas, o inmediatamente pensar en la gente que conozco, o preparar una estrategia de defensa. Y aquí la única estrategia de defensa que hizo Isaac fue confiar en Dios, porque le dijo: yo te cuidaré y te bendeciré. Él no se fue a la guerra, él agarró sus cosas y se movió del lugar. El 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Él regresa y abre esos pozos que habían cerrado los filisteos y los vuelve a abrir, y no nada más eso, les pone los nombres que habían puesto su padre. El 19, pero cuando los siervos de Isaac se acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, o sea los filisteos, riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek quiere decir contención, o sea, pleito. Entonces, imagínense, lo corren, sale, va a acabar los pozos que había abierto su padre, que en teoría habían sido de su padre. Y lo corren diciéndole que era más poderoso que ellos, pero en cuanto ven que él abre un pozo y sale agua, que era un bien precioso en el desierto, inmediatamente llegan y le dicen que no. Le dicen: no, este pozo no es tuyo, es nuestro. Y hay contención, o sea, ahí hay problemas. Y luego, ¿qué dice el 21? ¿Qué hizo Isaac? ¿Peleó? ¿Hizo una guerra? No. Isaac, confiando en Dios, se fue y se abrió otro pozo. Y en el 21 vemos que dice: y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que es enemistad. Es la segunda vez que hacían lo mismo, ¿no? Ya lo habían corrido, habían abierto un pozo donde encontraron agua, se lo quitaron. Isaac no hizo nada, se fue y abrió otro pozo, cavó otro pozo, donde también encontró agua, y llegaron los filisteos y riñeron sobre él y se lo volvieron a quitar. ¿Y qué hizo Isaac? Confió en Dios, se volvió a mover. Vamos a empezar en el 22, dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y yo hasta me pongo chinito cada que leo este pasaje, porque generalmente pues yo no hago esto. Y es falta de fe, es falta de confiar en Dios, de decir: oye, tú me prometiste esto, apropiarme de las promesas de Dios, voy a hacer lo que tú me dijiste. Aquí se ve un acto de obediencia precioso que tuvo Isaac, precioso. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. No peleó, no discutió, no pateó nada, no se enojó con su mujer, se movió del lugar y abrió otro pozo. ¿Cómo nos sirve esto en nuestra vida al día de hoy? Aquí vemos que era un pozo y que era vital para el sostenimiento de una familia, de una tribu, de una nación. ¿Cuántos problemas no llegan a nuestra vida donde tenemos estos pozos y de repente los tenemos que dejar?
donde nos amarramos a las cosas materiales, donde de repente queremos el carro más nuevo o queremos algo que realmente no es tan necesario. Obviamente hay cosas esenciales, ¿no? En este caso el agua era esencial. Pero aquí el mensaje es: confía en Dios porque Él te va a proveer. El mensaje es: obedece a lo que dice tu Dios. Sabiendo que era una cuestión vital, muchas veces nosotros por cosas mucho menos complicadas que algo esencial, nos estamos molestando, o nos enojamos, o nos sale la ira y hacemos lo que decían al principio. Tú me tapaste mi pozo o me quitaste esto, pues me voy a defender y va a haber guerra. Y aquí Isaac, me encanta como dice el 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa lugares espaciosos. Había abierto otro pozo sin que hubiera problemas. Ya no se le consideraba a Isaac y a Israel como usurpadores de la tierra. Ya Dios había solucionado su situación de forma providencial. Vemos aquí Rehobot, lugares espaciosos, y de allí subió a Berseba. Ya no hubo contención en este pozo. ¿Por qué no hubo contención? ¿Porque Isaac peleó? ¿Porque Isaac discutió? ¿Porque Isaac hizo guerra? No, porque Dios le dio la providencia de que ya no hubiera problemas ahí. Y en el 24 vemos qué pasa. En el 24 vemos: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y el 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Abrieron otro pozo en ese lugar. Entonces aquí vemos la reafirmación de Dios para aplacar la ansiedad que pudiera haber tenido Isaac. Fue muy obediente, ¿no? Pero también era ser humano. ¿Y de dónde pudo haber venido esta ansiedad? Pues de la envidia que tenían los filisteos hacia él, y de la hostilidad y de los prejuicios que le estaban haciendo a él y a su pueblo. Vamos a ver el 26. Dice: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército. Todos estos también son títulos de los filisteos, pero lo fueron a ver. ¿Cuál era la intención? Le dice el 27: y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido? Y me echasteis entre vosotros. Y en el 28: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos un pacto contigo. ¿Qué estaban haciendo Abimelech, Ficol, que era el capitán, y otro amigo suyo, otro amigo de Abimelech? ¿Qué estaban tratando de hacer? Pues buscaron un pacto, ¿no? Aquí vemos que dice en el 28: y haremos pacto contigo. ¿Cuál es la razón? Era el rey de los filisteos. La razón aquí viene arribita, dice, ¿no? Y respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Esa es la razón. Hemos visto, somos testigos de que Jehová está contigo. Entonces, ¿qué pensaron estos hombres que tenían esos títulos nobiliarios muy importantes entre los filisteos? Buscaron tener un tratado con alguien que consideraban superior. ¿Pero por qué consideraban superior a Isaac? Porque Jehová estaba con él. Y aparte, vieron que era más fuerte que ellos mismos. Y aparte, con todo lo que le habían hecho, pues podrían haber considerado a Isaac una posible amenaza. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a ver qué pasó aquí, ¿no? El 29 está hablando Abimelech: que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú ahora eres bendito de Jehová. Pues vemos una bola de cosas que no son ciertas, ¿no? Dice: para que no nos hagas mal, ahí sienten la amenaza, ¿no? Están ratificando los filisteos que ven a Isaac como una amenaza. Como nosotros no te hemos tocado, ya le habían cerrado 2 pozos, ya le habían abierto la puerta y le habían corrido del lugar donde habitaba y se tuvo que cambiar de lugar para habitar. Claro que le habían hecho.
Aquí vemos el engaño y la mentira del ser humano, no es lo que nos está mostrando este pasaje, ¿no? En cuanto un grupo de personas tienen miedo, son capaces de hacer muchas cosas, como esto, ¿no? De aparte de querer buscar el pacto y la alianza, porque se dieron cuenta que era un hombre superior y más fuerte que ellos, decirle mentiras para tratarle de ablandar el corazón con mentiras, ¿no? Dice, no te hemos tocado y no te hemos hecho más que bien, y te enviamos en paz. No nos lo enviaron en paz. Ya vimos que los dos pozos anteriores, cuando llegaron a quitárselos, dice la Biblia que hubo contención, por eso se llama Esek, un pozo. Y el otro pozo también se llama Sidna, que es enemistad. Era claro que hubo problemas, que hubo contención, o sea, hubo pleito, y que hubo enemistades hacia Isaac. Entonces todo esto que estaba diciendo Abimelech, pues no es cierto. Lo último la última oración es la que es verdad. Tú eres ahora bendito de Jehová. Por esa razón, este grupo de personas buscaban el pacto con Isaac. ¿Cómo vemos esto en nuestra vida? Cuando somos obedientes a Dios, de veras, creo que todos de nosotros podemos contar anécdotas o historias parecidas a esta, ¿no? Donde hay problemas que se ven insolucionables, donde muchas veces hay ataques, hay contención, enemistad, envidia. Pero si tú eres obediente, Dios te va a cuidar. Y yo recuerdo, les comparto muy rápido, alguna vez que cuando yo acababa de hacer decisión para Cristo, le pedí perdón a una persona que yo tuve, pues no enemistad, pero lo juzgué muy fuerte. Y le pedí una disculpa a esta persona. Me acuerdo que caminó unos 8 pasos y regresó y me dijo, ¿a dónde estás yendo? Yo quiero ir. Obviamente no era yo, es Dios. Y creo que todos nosotros tenemos ejemplos de cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha protegido ante estas enemistades, envidias, contenciones. Y es lo que estaba pasando con Isaac, ¿no? Vemos el número 30. Entonces, él les hizo banquete y comieron y bebieron. Fíjense nada más. Después de todo lo que le habían hecho a Isaac, aquí no dice Isaac que le reprochó. No les dijo, oye, tú me cerraste 2 pozos. Oye, tú fuiste y me corriste y me tuve que mover del lugar para habitar en otro lado. Esto me encanta. Isaac les hizo un banquete. Comieron y bebieron. Y cuando habla de banquete no quiere decir que les hizo una comida, es un banquete. O sea, los atendió con lo mejor que tenía. Obviamente esto también tiene una razón de ser, ¿no? En aquella época la ratificación de un pacto involucraba un banquete. Pero Isaac tenía todas las herramientas para poderles hacer una guerra. Era un hombre más poderoso, más fuerte, a donde iba prosperaba. Pero Isaac, en lugar de pelear, en lugar de reprochar, en lugar de quejarse, les hizo un banquete. Dice, y comieron y bebieron. Y se levantaron, el 31, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. ¿Cuál es el fruto de todo este pasaje que les acabo de comentar? Dice, repito, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. ¿Cuál fue el regalo que Dios le dio a Isaac y a estos hombres también? La paz. Porque tuvo que haber un acto de humildad también con Abimelech y los otros filisteos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? De humillarse, él es más fuerte que nosotros, es más poderoso, Dios está con él. Y fueron y tuvieron el acercamiento para que Isaac básicamente los perdonara. Y aquí Isaac, precioso, ¿no? Dice, y se despidieron de él en paz. Hubo paz en los corazones de estas personas involucradas. Y obviamente de Isaac y del pueblo de Israel. Vamos a ver el número 32. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Le dieron nuevas, el pozo que habían abierto, llegaron los criados a darle nuevas, o sea, son buenas noticias. Y le dijeron, hemos hallado agua. Ubiquen ese contexto otra vez. El desierto, abres un pozo y hallas agua. Es como encontrar petróleo el día de hoy. Encontraron agua. Y lo llamó, a ese pozo lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día.
Entonces vemos que Berseba quiere decir el pozo del juramento. Es el mismo lugar donde Abraham, el padre de Isaac, había hecho juramento con otro Abimelech. Ya les había comentado que Abimelech era un título. Y Abraham lo había nombrado Berseba. O sea, Isaac le puso el mismo nombre que su padre. Y ahí mismo, en ese mismo lugar, es el último pozo que abrieron, es donde había puesto un altar. Y encontraron agua, o sea, encontraron un material precioso, esencial para la vida del pueblo de Israel. Piensa cómo esta historia nos puede ayudar en nuestra vida. Cuando vienen esos momentos complicados, como el que estamos viviendo de la pandemia, cuando vienen momentos complicados económicos, cuando hay envidia, ¿cómo me debo de comportar? ¿Confío en mis fuerzas o confío en lo que me dice Dios? Aquí vemos el ejemplo de un hombre con un puñado de gente que confió en Dios, que no peleó, que no se quejó y que aparte de todo perdonó y les hizo un banquete. Y la historia termina en paz. Hermanos, espero que les haya gustado este estudio y que nos sirva para edificar a nuestra iglesia. Les doy las gracias por dejarme servir y vamos a terminar también con una oración. Señor, te doy gracias por darme el privilegio de poder venir el día de hoy a predicar tu palabra y te pido mucho, pero muchísimo por nuestra iglesia Palabra de Vida, Señor, para que seamos una iglesia comprometida y ganadora de almas. Danos la fortaleza, la fe y la valentía que necesitamos para hacer esto, Señor, para lograr, Señor, las metas que tú nos has puesto. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues demos gracias a Dios por su palabra, tratemos de ponerla en práctica, tratemos de ser obedientes a Dios y también les comparto que ya tenemos una nueva cuenta de banco, es de Scotiabank, que está a nombre de nuestro hermano Salvador Reynoso Paz, así que ahí va a aparecer en la pantalla para que si Dios pone en su corazón el deseo de devolverle un poco de lo mucho que Él le da, pues entonces el medio va a ser esta cuenta, así que le pido por favor que anote los datos y que deposite sus diezmos y ofrendas en esta cuenta para que la iglesia pueda seguir sosteniendo sus gastos. Y gracias, hermanos, ahora que nos despedimos de este culto de adoración a Dios, yo te pido que inclines tu rostro para recibir la bendición de Dios. Recibamos la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo, esté sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, nos conectamos el próximo